Hola a todos, mi nombre es Rafael. Voy a presentar el trabajo que hice con el doctor Julio Herrera, que lleva por título Formación de islas magnéticas sobre superficies de flujo magnético en un plasma cilíndrico. Como suele ocurrir con muchos de los trabajos que se realizan en física de plasmas, la motivación suele ser el estudio de los procesos que ocurren en la generación de energía a través de la unión de átomos, es decir, a través de la fusión nuclear. Un ejemplo con el que los seres humanos podríamos estar más familiarizados donde ocurre este proceso de fusión es en el Sol, donde a través de la unión de núcleos ligeros se producen núcleos más pesados, más energía. Sin embargo, para desatar esta reacción es necesario primero calentar a la materia a temperaturas de órdenes de cientos de millones de grados. En este escenario la materia se encuentra en lo que se le conoce como estado de plasma, donde básicamente es una sopa de iones y electrones que corren más o menos libres, y digo más o menos, ya que debido a que estos poseen carga eléctrica, se pueden modificar las trayectorias a través de la aplicación de campos magnéticos. Este fenómeno se puede observar en la imagen de la esquina superior derecha, donde hay una llamarada solar y un conjunto de cargas siguiendo las líneas del campo magnético que produce el mismo Sol. Además, es esta propiedad la que se pretende utilizar en la Tierra para hacer un dispositivo que pueda replicar este proceso de fusión para convertir la energía a energía eléctrica. Por ello, en este trabajo se presenta un modelo de un plasma confinado en una columna cilíndrica, que sería una representación o una aproximación de lo que es un tokamak con relación de aspecto grande. Una manera de entender el proceso de confinamiento del plasma es recordando el efecto en el que dos corrientes que circulan paralelas a través de cables inducen una fuerza de atracción entre ellas. Si ahora se piensa el plasma como si estuviera conformado por un conjunto infinitesimal de estas corrientes, entonces se producirá un conjunto infinitesimal de fuerzas de atracción entre ellas que se verá como una sola fuerza de compresión sobre el plasma. Una manera teórica de describir al plasma es haciendo uso del modelo magnetohidrodinámico, donde se le considera como un fluido cargado que responde a la presencia de campos magnéticos y que por lo tanto se puede resumir a través de tres ecuaciones, donde la primera está relacionada con la ecuación de movimiento y las otras dos son simplemente dos de las ecuaciones de Maxwell. Yendo ahora a la descripción particular del problema que se va a tratar, conviene expresar el campo magnético en la forma de la ecuación 4, donde se utilizan coordenadas cilíndricas, y al combinarle con las ecuaciones magnetohidrodinámicas se obtiene entonces la ecuación 5, que es una ecuación diferencial en términos del flujo magnético psi, que describe el equilibrio del plasma. En estas coordenadas se debe aclarar que psi representa al flujo azimutal, mientras que ji al flujo axial. Dado que la ecuación 5 en general suele ser no lineal y por lo tanto carecer de soluciones analíticas, se realizó un código en lenguaje Python que a través de esquemas de run-ejecuta permite obtener soluciones para el flujo magnético azimutal. Para validar este código y ver que las soluciones que devuelve tienen sentido físico, se estudió el caso particular del campo libre de fuerzas. En este caso se considera que el plasma tiene una densidad muy pequeña, de manera que es ignorable y de forma que el gradiente de presión se vuelve nulo. Esto convierte la ecuación de equilibrio en la expresión 7, que es una ecuación diferencial bastante conocida y que tiene por solución a las funciones de Bessel. Además, se puede encontrar en la literatura que estas soluciones se corresponden con los perfiles experimentales que se encuentran para el campo magnético de un Z-pinch. Una vez que se validó el código, se procedió a estudiar, como se menciona en el título de este trabajo, la formación de islas magnéticas en el plasma. Con este fin, se mostró que las líneas de campo magnético cumplen las expresiones etiquetadas por el número 9, que se puede observar son equivalentes a las ecuaciones de Hamilton cuando se considera, en analogía, al flujo azimutal como el hamiltoniano y a la coordenada z como el tiempo. Una vez mostrada la naturaleza hamiltoniana del campo, entonces se puede pensar en hacer perturbaciones a este hamiltoniano, que en realidad es el flujo azimutal, así como se hacía en mecánica clásica a sistemas como el péndulo que cumplen las mismas ecuaciones de Hamilton, para de esta forma estudiar la estabilidad. Es por ello que se propone hacer una perturbación de forma senoidal al flujo azimutal, como se muestra en la ecuación 11, de manera que las líneas de campo queden definidas por las expresiones 12. Se puede demostrar al integrar estas expresiones
que cuando Q no es un número racional, entonces el flujo se mantiene constante. Sin embargo, si Q es un número racional de la forma n sobre m, con n y m enteros, entonces la perturbación crece y aparecen las islas magnéticas de las que se hablaba. Estas centradas alrededor de un valor fijo del flujo y quedan dadas por la ecuación 13. Además, el ancho de estas islas queda dado por la ecuación 14. Vamos ahora a observar algunos de los resultados obtenidos con el código para el caso del campo libre de fuerzas. En la esquina superior izquierda se muestra el flujo magnético azimutal, mientras que en la esquina superior derecha se encuentra el flujo axial. También destaca en la parte media inferior se encuentra el gráfico del factor de seguridad Q. Con estos resultados se obtuvieron los gráficos de las islas magnéticas para el campo libre de fuerzas. En el panel izquierdo se observan distintas islas para distintas superficies racionales. En el panel de en medio se observa cómo varía el ancho de estas islas en función del radio, mientras que en el panel derecho es una sola isla para la superficie racional 4/5. También se estudiaron otro tipo de perfiles que no necesariamente tuvieran solución analítica, donde se propone que la densidad de corriente sea una función polinomial del flujo azimutal. Por último, en esta diapositiva se muestran las islas magnéticas que se forman para el caso de este tipo de perfiles. A manera de conclusión, el código permite resolver la ecuación de equilibrio del plasma para distintos perfiles de densidad de corriente, presión y campo magnético, así como la observación de las islas magnéticas que aparecen para superficies racionales de flujo. Esto es importante, pues en las zonas donde dos o más islas se traslapen, el plasma adquirirá un carácter caótico. Sin embargo, si se encuentra que las islas quedan separadas entre sí, entonces habrá superficies de flujo que no se romperán y que quedarán aisladas o confinadas de las zonas caóticas en el plasma. Esta aproximación al caso en el plasma a partir de un sistema hamiltoniano determinista exhibe un comportamiento un tanto universal que sugiere que tanto el campo magnético como las órbitas de las partículas pueden entenderse mejor a partir del estudio de sistemas hamiltonianos simples. Siendo eso todo de mi parte, agradezco su atención.